Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras diferencias, tú sigues siendo fiel, Señor. Padre, te damos gracias porque una vez más podemos estar reunidos para poder alabar y bendecir tu nombre. Ahora te suplico, Señor, que tú hables a nuestras vidas y que tú nos ayudes, Señor, mientras estemos en esta tierra a caminar, Señor, de una manera que te honre y que te glorifique tu nombre. Padre, gracias, Señor, por cada miembro de comunidad cristiana. Gracias, Señor, por cada persona que hace posible, Señor, que a través de este medio podamos llegar a los hogares. Gracias, Señor, por Abiel, por Isaac, Señor, y por cada uno de los hermanos que están, Señor, pendiente de la señal. Padre, asístenos a través de tu Espíritu Santo y seas tú hablándonos a nuestras vidas. Amén, hermano, nuestro 14 culto en línea, después de que hemos estado viviendo en esta situación. Yo estoy seguro que entre poco, hermano, ya se ve, se respira aire de que pronto estaremos reunidos. Y te quisiera mencionar también de que hoy que vamos a comenzar, hermano, a nuestras actividades, creo que es cuando más vamos a necesitar el esfuerzo de cada uno de nosotros por asistir a la iglesia, ya que aunque hemos vivido un tiempo crítico, hermano, yo creo que muchos nos hemos acostumbrado a estar en nuestras casas porque de una o de otra manera, aunque ha sido un tiempo no muy agradable, pero hemos podido compartir con nuestros seres queridos, tal vez el tiempo que a veces nos preparábamos para ir a la iglesia, pero es hoy, en este tiempo que vamos a regresar, donde se va a necesitar que tú y yo nos esforcemos por salir de la rutina que habíamos creado y volver a nuestra. Este día es: mi futuro está asegurado, tu futuro, nuestro futuro está asegurado. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que tengamos que enfrentar en el futuro, tu futuro y el mío está asegurado porque lo tiene Dios en sus manos. Y vamos a leer el libro de los Hebreos en el capítulo 6 del versículo 13 en adelante. Hebreos capítulo 6 del versículo 13 en adelante dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te voy a bendecir con abundancia y te voy a multiplicar grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén, hermano. Quisiera hablarte de este tópico. Yo creo que cada uno de nosotros, lo que a veces nos hace, hermano, desestabilizarnos, es que no tenemos la certeza de qué es lo que nos va a acontecer en el día de mañana. Hoy por estos días estaba escuchando también, hermano, en las noticias que se había puesto muy de moda que las personas, hermano, consulten a los astrólogos para averiguar, hermano, el futuro de ellos, qué nos depara el futuro después de que pasemos esta situación. Y dice que se había puesto de muy común eso de que personas estén buscando de hacerse la interrogante en qué vamos a terminar de esta situación que estamos atravesando. Y hay personas que mencionaban de que ellos no creían en dichas personas, en esos que se anuncian como videntes. No creían, pero de que por curiosidad
para reírse muchas veces, estaban viendo lo que ellos escribían. Y muchas veces también yo pienso que hay personas de que de vez en cuando ven el horóscopo para ver lo que les está anunciando su día. Pero ahora lo que quiero hacerte ver es que el futuro de cada hijo de Dios, hermano, está asegurado porque lo tiene Dios en sus manos. Toda persona, hermano, tanto cristiana como no cristiana, tiene un futuro. Pero nosotros ahora que hemos venido a los pies del Señor, que hemos nuestro paso de fe, nuestra decisión para buscar los caminos del Señor, nosotros ahora estamos siendo dirigidos por otros parámetros, que los parámetros siempre que Dios nos establece, hermano, hay una palabra clave que es la fe. Y cuando menciona el escritor, hermano, que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe, y que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso sería la fe. Entonces cada uno de nosotros que hemos abrazado la fe cristiana, hermano, nos movemos en ese ambiente, en esa atmósfera de fe, donde ya no, hermano, ya no decimos primero ver para creer, sino que nosotros creemos primero para después ver. Entonces el pasaje que he tomado es el libro de los Hebreos. Y para que tú puedas entender el libro de los Hebreos, hermano, hay dos palabras que tú debes de tener cuando, cada vez que tú vas a leer un libro, debes de preocuparte tú por el tema central del libro. Y el tema central del libro de los Hebreos está tratando de relatar o está tratándonos de exponer la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Y hay dos palabras que te van a ayudar también cuando tú estudias el libro de los Hebreos, es un mejor y superior. Queriendo decir, hermano, de que lo que nos va a exponer el escritor es algo, hermano, de que ya estaba anunciado, pero que ahora estábamos en un mejor tiempo. Y por eso es que yo menciono que el futuro de nosotros está asegurado, porque descansamos en mejores promesas y descansamos también en hechos ya acontecidos. Entonces mi primer punto está, hermano, la base de nuestra esperanza, porque nuestro futuro está asegurado, pero tu futuro, hermano, o mi futuro tiene como base algo en que nosotros esperamos que va a suceder. Y el escritor estaba diciendo, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te voy a bendecir con abundancia y te voy a multiplicar grandemente. Y menciona que esa esperanza, menciona en el versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El versículo 18, hermano, está haciendo la diferencia entre dos grupos de personas. Aquellos dicen que hay dos cosas que Dios tiene y por las cuales, hermanos, nosotros podemos tener un fuertísimo consuelo para todos aquellos que se han acercado, se han agarrado de la esperanza puesta delante de nosotros. Hay un grupo de personas, hermanos, que ha puesto su confianza, depositado su fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y hay otras personas que no lo han hecho. Entonces los dos grupos de personas, cada persona tiene su manera de pensar, su manera de ver las cosas y su manera de estar desarrollando su filosofía de vida. El escritor menciona de que nuestra esperanza como hijos de Dios descansa en dos cosas. Primero dice que la base de nuestra esperanza, porque debemos de decir, hermano, de que si yo espero algo, yo debo de tener una base en cual yo me apoyo para decir que mi esperanza es segura. Y el escritor está mencionando de que la esperanza que nosotros tenemos está basada primero en las promesas de Dios y segundo en el juramento que Dios hizo. Y menciona el escritor de que cuando Dios, y está utilizando el ejemplo, hermano, de Abraham, todos los que tenemos una relación con el Señor, conocemos la historia de Abraham, que cuando Dios hizo la jurar por otro mayor, juró por él mismo, diciendo: de cierto yo te voy a bendecir. Una de las cosas, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos la esperanza bienaventurada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero que esa esperanza tiene como base, hermano, la palabra de Dios, las promesas de Dios. Nosotros nos movemos creyendo que la palabra de Dios es la que nos sustenta, la que nos ayuda en los momentos que nosotros podamos estar viviendo.
Cuando tú y yo, hermanos, hablamos de la palabra de Dios, hay una de cosas que nosotros debemos de entender. Hay una manera de ver la vida cristiana, hermano, y creo que ese es el camino que la vida cristiana debe de llevar. Te digo que cuando nosotros no conocíamos al Señor, nosotros nos movíamos por diferentes parámetros, pero que ahora que tú y yo tenemos al Señor, nosotros hemos comenzado a conocer lo que Dios nos está enseñando. Entonces, una de las cosas, hermano, que nosotros como hijos de Dios es que comenzamos a conocer en lo que nosotros creemos. Segundo es que nosotros debemos de entender lo que nosotros conocemos. Tercero es que nosotros debemos de confiar en lo que nosotros conocemos y entendemos. Y la cuarta cosa, hermano, diríamos que además de que nosotros conocemos, nosotros entendemos, nosotros confiamos en eso, nosotros ahora descansamos en eso. Y creo que el éxito de la vida cristiana, el éxito de tu futuro y de mi futuro es ese, hermano. Cuando nosotros estamos diciendo, yo conozco en lo que yo creo, yo entiendo lo que yo creo, yo confío en lo que yo creo, lo que yo tengo en mi mente, y yo descanso en lo que yo creo y entiendo. Esa sería la clave. Entonces, una de las cosas en las cuales nosotros estamos viendo de que Dios, hermano, cuando está utilizando el ejemplo de Abraham, o el escritor está diciendo de que cuando Dios se le presentó a Abraham, Dios le hizo la promesa a Abraham y no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él sí mismo. Entonces, una de las cosas que vemos, hermano, de que la palabra de Dios es aquella que alentó, la palabra de Dios es la que alentó a Abraham para el curso que él iba a tomar. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hermano, usted sabe de que tenemos muchos pasajes en la Biblia donde nos enseñan que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Isaías 48 nos enseña, hermano, dice que sécase la hierba, marchitas de la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Nos está enseñando que la palabra de Dios, hermano, es la misma de ayer, es la misma de hoy y va a ser la misma de mañana. Nosotros podemos descansar en la palabra o en las promesas que Dios ha hecho, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Segundo, hermano, porque menciona también de que además de que permanece para siempre, también el libro de Mateo nos enseña de que el cielo y la tierra pueden pasar, menos la palabra de Dios. Descansar en la palabra o en la promesa de Dios, hermano, es la que nos ayuda, porque la palabra de Dios es la verdad. Del Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra y estaba presentándole a los discípulos al Padre, le dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra, cuando se refiere a la Biblia, hermano, que la base de nuestra esperanza primero está sustentada en la palabra de Dios. Y cuando estamos hablando en la palabra de Dios, hermano, porque la palabra de Dios en sí tiene poder. Tiene poder, hermano, la palabra del Señor, porque descansa en la persona de nuestro Dios. Cuando estamos hablando de que el escritor está tratando de ayudarle a los cristianos que estaba tratando de ministrar, ellos habían dejado, hermano, la fe judía y habían hecho el cambio para la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero las situaciones que estaban atravesando, aquellos que ellos estaban acostumbrados a ver, los sacrificios que hacían cada momento en el templo, y ahora venían a una fe que ellos no podían ver lo que ellos estaban siguiendo. Entonces eso los comenzaba, hermano, a desenfocar. Ellos estaban acostumbrados, hermano, de que la fe que ellos tenían siempre estaban viendo a algo, pero que ahora venían a la fe cristiana. Ahora nosotros entendemos que la fe cristiana es por fe, no es por vista, sino que nosotros creemos que lo que la Biblia dice es la verdad. Entonces, la base de la esperanza cristiana, hermano, está fundamentada en la palabra del Señor. Lo que Dios ha dicho, esa es la verdad y no vamos a cuestionar. Entonces, cuando yo conozco la palabra de Dios, hermano, eso nos da una ventaja en la manera en que nosotros nos comportamos. Cuando nosotros estamos diciendo de que si yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y que todas las promesas que la Biblia están escritas ahí, esa es la palabra de Dios, y la palabra de Dios, hermano, no cambia, ella permanece para siempre, tiene un poder intrínseco en ella.
La palabra de Dios, hermano, tiene un poder porque es la palabra de Dios, es la verdad. Entonces, cuando estamos viendo también que el escritor les está mencionando, hermano, que dice que nosotros tenemos un consuelo por dos cosas. Dice, para que por dos cosas inmutables, en la cual es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo en lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta de Dios. El escritor está diciendo que nosotros tenemos dos cosas por las cuales Dios no puede mentir, que son, hermano, las promesas de Dios y el juramento que Él hizo a Abraham, porque le estaba mencionando que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, le dio la palabra a Abraham, y no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Sabe, hermano, de que te estoy diciendo que la palabra de Dios tiene poder? Pero la palabra de Dios tiene poder, hermano, porque viene respaldada por el carácter de Dios. La palabra de Dios tiene poder porque el carácter de Dios se manifiesta cada vez que Dios dice algo. El carácter de Dios lo respalda, hermano. Cuando tú y yo comenzamos a conocer, hermano, el carácter de Dios y la palabra de Dios, tú sabes que Dios miente. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la persona de nuestro Dios. Entonces el libro de Números comienza a mencionar eso lo dijo Balaam: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Santiago también nos regala otro pasaje, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no, ese es el 1.17, estaba leyéndote el 5.12, pero el 1.17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Está dando a entender, hermano, de que la base de nuestra esperanza, ahorita es lo que te estoy tratando de desarrollar, hermano, para que tú entiendas. Si nosotros decimos que nuestro futuro está asegurado en las manos de Dios, nosotros debemos de conocer en qué se basa para que yo pueda decir mi futuro está asegurado en las manos de Dios. Hay una esperanza, pero la esperanza, primero vamos a ver en qué descansa la esperanza. Y la primera cosa que te estoy diciendo es que la esperanza descansa en las promesas o en la palabra que Dios nos ha dado. La palabra que Dios, y el escritor está utilizando el ejemplo del Antiguo Testamento, cuando Dios le hizo una promesa a Abraham que iba a bendecirlo, que de él se iba a levantar una descendencia, que a través de él iban a ser benditas todas las simientes de la tierra, que iba a venir de él alguien que iba a bendecirlos. Entonces, esa palabra que Dios le había mandado a Abraham cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar y yo voy a hacer una nación grande. En esa palabra, hermano, Abraham salió, en esa palabra de poder que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, hermano. Con esa esperanza salió Abraham, que Dios le estaba diciendo que saliera de donde lo encontró a la tierra que él le iba a mostrar. No le dijo: vete para tal lugar, no, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, porque yo voy a hacer de ti una gran nación y yo te voy a bendecir y en ti van a ser benditas todas las simientes de la tierra. Dios le dio una promesa a Abraham, y el escritor está utilizando que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. Entonces la pregunta que nos hacemos, si decimos que la palabra de Dios es la verdad, ¿por qué tenía que jurar la persona de nuestro Dios para decirle a Abraham: de cierto te juro que te voy a bendecir? Y no habiendo otra persona más, juró por sí mismo. ¿Sabe que nosotros tenemos en la palabra del Señor que se nos prohíbe, hermano, andar haciendo juramentos? En el Antiguo Testamento, hermano, la manera en que ellos lo tenían era de esta manera. Una persona que hacía juramentos, por eso Santiago 5.12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. A ellos se les había enseñado, hermano, de que no tenían que utilizar el nombre de Jehová su Dios en vano. Así es que ellos entendían de que jurar por el cielo o por la tierra era, si no se cumplía lo que ellos habían prometido, no era tan malo como utilizar el nombre del Señor. Por la razón de que ellos entendían que una persona que jura está dando, hermano, como concluida la conversación, porque tú sabes que nosotros muchas veces, todavía yo no sé si habrá cristianos que juran para
para asegurar que lo que están diciendo es cierto. Antes, cuando no conocíamos al Señor, hermano, muchos de nosotros a veces jurábamos por nuestra madre. Te lo juro por mi madre que lo voy a hacer. Era como diciendo, yo no voy a defraudar el nombre de mi mamá porque te estoy dando palabra. Entonces muchas veces las personas nos decían, júramelo por tal persona. Porque cuando nos hacían jurar, como que ahí nosotros éramos creíbles. Porque una persona que jura es una persona, hermano, de que muchas veces no dice la verdad, y cuando jura está afirmando que lo que hoy está diciendo sí es cierto. Entonces en la Biblia se nos prohíbe jurar por la razón de que dice que no deben de jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro juramento, sino que como hijos de Dios nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no sea no, para que no caigamos en condenación. Entonces la pregunta que sugería entonces, si es pecado jurar, ¿por qué Dios, cuando le dio la promesa a Abraham, cuando le dijo, de cierto te voy a bendecir, y le estableció un juramento y juró por él mismo? Porque está utilizando, hermano, el ejemplo de que las personas para jurar, juran por uno mayor que ellos, para decir que lo que van a hacer, lo van a llevar a la práctica. Y con eso nosotros estamos dando por concluida una conversación cuando utilizamos el juramento. Entonces Dios dice, ok, ya que ustedes hablan ese vocabulario, que Dios no miente, hermano, la palabra de Dios es viva y es eficaz, la palabra de Dios es la verdad, pero que cuando Él dijo para ayudarle a Abraham, le dijo, ok, yo voy a ser una nación grande, te voy a bendecir, de ti se va a levantar esa simiente que va a bendecir las simientes de la tierra. Entonces le dijo, y te lo juro por mí mismo, no habiendo otra persona mayor que Dios, lo juró por él mismo. Entonces una de las cosas que la esperanza del cristiano, la esperanza que mi futuro está asegurado en las manos de Dios, hermano, parte de la palabra o las promesas que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura. A medida tú te empapas, te llenas de la palabra del Señor, hermano, tú comienzas a funcionar de una manera diferente. Porque te estoy diciendo, mi futuro está asegurado, que es un futuro de bendición, no por lo que yo digo, sino porque la palabra de Dios me asegura que aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable, los planes que tiene para mi vida son planes de bendición. Igualmente como cuando los tuvo para Abraham, que le dijo, sal. Segundo es que, hermano, la palabra de Dios descansa en el carácter de Él. Balaán entendió eso, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Tenemos también que el cielo y la tierra pasa, pero no las palabras de Dios. Tú tienes el ejemplo, hermano, en Génesis, la historia cuando Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir en el capítulo 15. El capítulo 22, versículo 17, de cierto te voy a bendecir y te voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tu enemigo. Lo que estoy tratando de hacerte ver, hermano, a Abraham se le hizo una promesa. Y la sustentó Dios con la persona del, te lo juro por mí mismo, que lo voy a hacer. A medida Abraham fue creciendo, hermano, en la fe con Dios, porque nosotros lo conocemos a Abraham como el padre de la fe, pero cuando tú estudias a Abraham, tú te das cuenta que muchas veces, hermano, Abraham mintió. Muchas veces Abraham, hermano, tomó decisiones en los momentos de dificultad que no eran conforme a lo que la palabra de Dios le había dicho. Cuando descendió a Egipto porque había una escasez. Dios nunca le había dicho a Abraham que fuera a Egipto, pero Abraham en su momento de dificultad, en su momento de crisis, fue a Egipto. También cuando vio, hermano, de que ya estaba de una edad avanzada y Dios le había prometido que le iba a dar un hijo y que él iba a ser padre de multitudes, hermano, Abraham comenzó con Sara a cuestionar, pero si ya estamos viejos. Abraham era de 75 años cuando le llegó la promesa que Dios iba a levantar descendencia en él. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Tú lo conoces bien, que lo hizo con Agar. Tuvieron un hijo tratando de ayudar al plan de Dios. Y cuando nosotros tratamos, hermanos, de hacer cosas para decir que de esa manera Dios quiere
que hagamos y no es conforme a la palabra del Señor, nosotros nos vamos a meter en problemas. Tú conoces que Abraham se metió en eso, en problema por esas decisiones que tomó. Quiere decir que Abraham, cuando Dios le hizo la promesa, hermano, Abraham comenzaba a conocer la palabra de Dios, las promesas de Dios, pero tenía dificultad en entenderlas. Una cosa es que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. Otra cosa es que nosotros la entendamos, porque cuando nosotros conocemos, la entendemos, la podemos poner en práctica. Pero ese entenderla, hermano, siempre es el resultado de cuánto tú y yo conocemos la persona de nuestro Dios. Conocer la palabra de Dios y conocer, hermano, quien ha dicho la palabra es algo que nos ayuda. Por eso el escritor está diciendo que hay dos cosas por las cuales Dios nunca puede mentir, es la palabra de Él y el juramento de Él, porque Dios dio una palabra y además de la palabra lo juró por Él mismo que lo iba a hacer. Entonces le dijo, esas personas que les estaba hablando, ustedes tienen dos cosas por las cuales Dios no puede mentir, es la palabra de Él y el juramento de Él. Entonces Dios estaba tratando, hermano, de ayudarle o ayudarnos a nosotros que estamos tratando de caminar, de que Dios te está diciendo de que la esperanza tuya y mi esperanza tienen como base, como plataforma donde descansa. Nosotros, hermanos, no estamos teniendo esperanza en lo que yo pienso, en lo que yo creo. No tengo esperanza en cómo va a cambiar la situación. No tengo la esperanza en un mejor trabajo. La situación no va a cambiar porque yo voy a emigrar de un país para otro. La esperanza tiene como base las promesas que Dios nos ha dado y el carácter que respalde esa palabra de Dios. Cuando tú y yo tomamos decisiones, hermano, por lo que la palabra de Dios dice y por lo que Dios es, hermano, eso nos va a ayudar mucho en la vida cristiana. La vida cristiana, hermano, es una vida de bendición. Muchas veces nosotros la complicamos porque no todo el tiempo nosotros actuamos de una manera que honra a Dios. ¿Por qué? Porque las situaciones a veces, hermano, son adversas a nosotros. Es fácil, hermano, tener una manera de pensar bíblica cuando las cosas no están en contra de nosotros, pero cuando las cosas van en contra de nosotros, es ahí donde salen, hermano, esas decisiones paralelas a la palabra de Dios, o cuando nos encontramos en esas encrucijadas que nosotros entendemos que tenemos que caminar por la izquierda, pero que al ver, hermano, que caminar por la izquierda nos ocasiona problemas, entonces nosotros a veces le hacemos un cambio como lo hizo Abraham. A medida que nosotros vamos, hermano, caminando con Dios, la palabra de Dios, el conocer la palabra de Dios nos va ayudando para cambiar nuestra manera de pensar, pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, debemos de también entender la palabra de Dios, porque yo puedo conocer la palabra de Dios, hermano, pero si no la entiendo, yo voy a tomar decisiones, hermano, ajenas a la voluntad de Dios, porque yo conozco, pero no entiendo. Entonces, el escritor les está diciendo de que ellos pueden descansar y tienen que tener ese consuelo cuando las cosas les están yendo mal. Aquellos que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. La base tuya y la base mía de lo que tú esperas, hermano, en Dios es la palabra de Dios y el carácter de Dios. Ahora, porque el escritor le está hablando, hermano, dice que la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. El escritor estaba hablando, hermano, de que cuando tú tienes una esperanza, esa esperanza te ayuda y me ayuda a mí como una ancla. ¿Cuál era la función del ancla, hermano? El ancla, si como nosotros no somos ni marineros, ni tenemos ni barcos, si alguien tiene, pues entendería, hermano, que yo creo que cada persona que va a ir al mar afuera, se va a asegurar de que el ancla está en el barco, que está todo funcionando, porque el ancla es la esperanza que él tiene si se diera alguna situación adversa en las aguas
esa ancla, cuando las cosas no están yendo muy bien, él pudiese tirar su ancla y aunque el barco lo moviesen de un lado para otro, él sabe que su ancla lo va a tener allá, aunque lo muevan para donde lo muevan, él sabe que él está anclado en un lugar. Entonces la base de nuestra esperanza es la palabra y el juramento, pero nuestra ancla o nuestra esperanza. La pregunta es, ¿a dónde está anclada nuestra esperanza? ¿Y por qué usted dice que nuestro futuro está asegurado? Es por eso, porque tu ancla, la esperanza tuya, te debes de preguntar, ¿a dónde está anclada mi esperanza? ¿O cuál es el ancla de mi fe? ¿A dónde está puesta? Entonces el escritor nos ayuda, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Nuestra esperanza, hermano, porque debemos de ver, hermano, de que muchas veces nosotros hablamos una esperanza y la esperanza, te digo que a veces nosotros decimos que yo tengo la esperanza, pero en algo subjetivo. Yo tengo la esperanza, no tenemos una base sólida. ¿En qué nosotros esperamos? Yo espero de que me van a dar un buen trabajo. Y que, como yo espero que me van a dar un buen trabajo, esa esperanza me puede a veces ayudar para tomar decisiones en el futuro, pero eso es una esperanza, hermano, subjetiva. No tiene base. Descansa en lo que tú esperas, en lo que yo espero. Es como que nosotros diríamos, hermano, yo creo que el día miércoles yo espero que no llueva porque tengo un partido de fútbol. Tu esperanza es esa, pero esa esperanza no tiene ninguna base, esa esperanza es subjetiva. Entonces, nosotros a veces decimos que tenemos esperanza, pero la esperanza, hermano, muchas veces es algo subjetivo. Los hijos de Dios decimos, hermano, yo tengo una esperanza de que yo voy a ir al cielo. Pero esa esperanza, como es subjetiva, esa esperanza, hermano, en los momentos de dificultad nosotros a veces tambaleamos. El escritor lo que les estaba tratando de ayudar a ellos es de que deberían de confiar en la palabra de Dios y que debían de confiar en la persona de Dios y que el ancla de ellos deberían de saber que estaba en el cielo. Quiere decir que cuando mi ancla, mi esperanza está en el cielo, yo puedo asegurar, hermano, de que yo tengo un destino y tengo una vida futura. No sé a dónde está tu esperanza, hermano, porque la esperanza, el escritor les está diciendo de que ese es el ancla del alma, pero que esa ancla está en los cielos, le menciona, la cual tenemos como seguro y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Le está mencionando de que el ancla o la esperanza, hermano, que está basada en la palabra de Dios y en el juramento de la persona de Dios, pero que esa ancla ahora está en un lugar, y ese lugar, si tu esperanza tú la tienes en Dios, la esperanza nuestra en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él está diciendo que nuestro Señor Jesucristo traspasó los cielos y penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Fíjate. ¿Cuál es el destino, hermano? ¿Por qué te estoy diciendo que en los momentos de dificultad, una de las cosas que nosotros debemos de estar bien claro, hermano, de que nosotros descansamos en la palabra de Dios? Segundo, hermano, en el carácter de Dios. Tercero, hermano, de que esa ancla está en el cielo, porque el precursor de nuestra fe, la persona por la cual nosotros seguimos, la persona al cual hemos rendido nuestra vida como capitán de nuestra vida, a quien le entregamos el timón de nuestra vida, el timón de nuestro barco, es nuestro Señor Jesucristo. Y la persona de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces cuando estaba en la tierra, Él le hacía una oración al Padre, le decía, Padre, donde yo yo quiero que ellos también estén. Quiere decir que el Señor Jesús en otra ocasión dijo, voy pues a preparar morada para vosotros, porque donde yo esté, ahí también ustedes van a estar conmigo. Quiere enseñarnos la Biblia, hermano, que nosotros, el ancla de nuestra vida, está anclada en la presencia de nuestro Dios, porque el precursor
El que ha corrido ese camino es nuestro Señor Jesucristo, y Él llevó esa ancla, diríamos de una manera figurada, esa ancla la llevó a la presencia del Señor. Entonces todos aquellos que hemos abrazado la vida cristiana, hermano, no importa de que las adversidades de este tiempo, no importa que mientras estemos caminando en esta tierra, hermano, nuestra barca se pueda mover, pero nuestra ancla está anclada en los cielos. Quiere decir que nuestra barca, nuestra vida muchas veces puede ser sacudida por el viento, pero tú y yo debemos de estar seguros, hermano, que no importa que tan recio sople la tormenta, no puede hacer perder nuestra barca, porque nuestra confianza está puesta en los cielos. Mi futuro está asegurado en las manos del Señor, porque si mi destino es el cielo, no importa por dónde yo tenga que pasar, yo voy a llegar a ese lugar. ¿Sabe, hermano, de que la vida cristiana se vive de esta manera? Cuando tú comienzas a ver el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que es el precursor de nuestra fe. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Comienzas a ver, por eso el libro de los Hebreos, hermano, que está tratando de ayudarles, hermano, de que tenemos la superioridad de nuestro Señor Jesucristo y que tenemos mejor pacto, mejores promesas, está tratando de ver que siempre que tú y yo debemos de poner los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe. Dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo nuestros ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, que se sentó a la diestra del Dios Padre. Quiere decir que la fe tuya y la fe mía, hermano, descansa en lo que Dios ha dicho. Si Dios dijo que aquel que pone su confianza en Él, hermano, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. Quiere decir que no importa que cómo tú vivas, cómo yo esté viviendo, hermano, me refiero, hermano, a las situaciones que estoy atravesando. No me vayas a malentender de que un hijo de Dios, no importa cómo viva, él va para el cielo. No, la persona que ha depositado su confianza en Dios descansa en la palabra de Él, descansa en el carácter de Dios, descansa en que su esperanza, hermano, el Señor Jesucristo, por eso vino del cielo para llevarnos a ese lugar, está anclada en el cielo. Y si tú has puesto tu confianza en Dios, no hay problema, hermano, de lo que estemos pasando. Tú y yo vamos a llegar tarde que temprano a la presencia del Señor, porque nosotros tenemos una esperanza viva y no descansa en mis emociones, sino descansa en lo que Dios ha dicho. No descansa, hermano, en mi carácter, descansa en el carácter de Dios. Está en herencia, hermano, reservada en los cielos. Nadie la puede mover porque está en los cielos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver, hermano, de dónde nosotros comenzamos a levantar nuestra vida cristiana, te vuelvo a mencionar, hermano, que el éxito de la vida cristiana es cuando tú conoces lo que la palabra comienza a decir de ti y de mí. Segundo, cuando tú comienzas a entender lo que la palabra del Señor dice o significa. Y tercero, hermano, que cuando tú entiendes y conoces la palabra de Dios, cuanto más tú deposites la confianza en Dios, hermano, tú vas a ver las dificultades de una manera diferente. Y cuando tú, hermano, conoces, entiendes y descansas y confías en la palabra del Señor, tú vas a descansar. Si te hiciese la pregunta yo, hoy que hemos atravesado esta crisis, tú conoces la palabra que el Señor nos menciona, tenemos tantas promesas. No te vendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú estarás conmigo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mayor es el que está conmigo que el que está con ellos. Tenemos tantos versículos en la Biblia, hermano, que los conocemos. La pregunta es, ¿qué tanto nosotros los entendemos? Porque yo puedo conocer mucho, hermano, pero si yo no puedo entenderlos, al momento que yo tengo que poner en práctica lo que conozco, yo lo voy a mal utilizar. Entonces, cuando yo conozco, yo entiendo y yo confío en lo que la Biblia dice,
entonces yo puedo descansar. Si nos hiciéramos la pregunta, hermano, ¿qué tanto de lo que la Biblia menciona, que tú conoces, qué tanto de eso tú entiendes? ¿Y qué tanto de lo que tú entiendes tú confías? Porque cuando tú confías en una persona, tú puedes descansar. Cuando tú no confías en alguien, a veces puede ser, hermano, porque esa persona no te ha dado la oportunidad de que tú puedas descansar confiado en lo que él te ha enseñado. Por ejemplo, hermano, diría que yo tengo, hermano, 30 años de estar junto con mi esposa. Yo conozco mucho de ella. ¿Qué tanto de lo que yo conozco yo entiendo de ella? ¿Y qué tanto de lo que yo conozco y yo entiendo de ella, yo confío de ella? Si yo confío en ella, yo puedo descansar. Si yo conozco de alguien, entiendo a alguien, pero yo no confío en ella o en él, yo no puedo descansar. Te estoy utilizando un ejemplo, hermano, diríamos pequeño, en comparación de nuestro Dios. Nuestro Dios, hermano, ha demostrado de generación en generación que es un Dios digno de confianza. De todas las promesas que en la palabra de Dios las tenemos, hermano, muchas de ellas se han cumplido al 100% y las que restan, hermano, ya es una minoría. Por eso mencionan de que si tú y yo debiéramos de creer en la palabra de Dios, hermano, no deberíamos de creer en la palabra del Señor porque ahí es la palabra de Dios, sino porque cuando tú comienzas a leer la Biblia y comienzas a ver lo que la Biblia ha dicho para el futuro, la mayoría de esas promesas se han cumplido. Entonces, si nos falta, hermano, un 15% de promesas que todavía no se han cumplido, quiere decir, si se ha cumplido el 85% de las promesas que Dios ha dicho en esa palabra, ¿cómo que no va a cumplir el 15%? Entonces, yo conozco lo que Dios dice, yo entiendo lo que Dios dice, yo confío en lo que Dios dice y yo descanso en lo que Dios dice. Yo descanso, hermano, que mi esperanza tiene como base la palabra de Dios. Segundo, descansa en el carácter de Dios. Tercero, hermano, que mi esperanza está en el cielo, donde nuestro Señor Jesucristo dice que cuando dijo consumado es y entregó lo que tuvo que hacer, se sentó a la diestra del Padre y ahora está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Padre. Quiere decir que Él fue el que abrió el camino, Él fue el que estableció, Él es el precursor de nuestra fe, se llama nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nunca hemos caminado por ese camino, por eso Él vino de allá para llevarnos allá. Él es el que abrió un camino nuevo. Quiere decir que mi esperanza está basada en Dios y yo sé que mi esperanza, hermano, está en los cielos. Nadie la puede tocar y yo sé que el día que yo parta de esta tierra, yo tengo que ir a donde está anclada mi esperanza. El ancla de mi alma es la presencia del Señor. Al partir yo de esta tierra, yo voy a ir directo a la presencia del Señor. Entonces, pero la pregunta es, como nuestro futuro está asegurado, ¿cómo vives tú si tú supieras, hermano, de que la casa que estás pagando? Alguien te diría, te quiero hacerte ver el futuro de aquí a 10 años. Y comienzas a ver el futuro de 10 años y te comienzas a ver de que te vas a graduar, te vas a conseguir tu esposo, vas a tener una casa. Hermano, tú caminarías por la vida seguro porque tú ya vistes el futuro. Yo no he visto el futuro, hermano. Yo no he visto las calles de oro, yo no he visto el mar de cristal, yo no he visto lo que la Biblia menciona, hermano, en el cielo, yo no lo he visto. Pero sí creo en un Dios, hermano, que lo ha demostrado. Sí creo en un Dios que ha estado ahí. Entonces, ¿por qué es que a veces como cristianos, hermano, teniendo nosotros la palabra de Dios, conociendo el carácter de Dios,
sabiendo que nuestra esperanza es el ancla segura de nuestra alma y que esa ancla está en la presencia de Dios, donde entró el precursor de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué a veces nosotros vivimos, hermano, como que si no tuviésemos la palabra de Dios con nosotros? Este tiempo, hermano, de que estamos viviendo, tú sabes que ya así como se está viendo, hermano, la situación que estamos viviendo, ya comenzamos a respirar, diríamos, no tan ambiente, ya como que ya todo pasó. Pero ya tú te ves el movimiento. Ahora que tú estás viendo hacia atrás y tú comienzas a ver a dónde nosotros estamos, comienzas muchas de las cosas, hermanos, que muchas veces nos afligieron. ¿Por qué? Muchas veces creímos en cosas que la gente dijo. Estamos hoy en el tiempo de la comunicación, pero estamos más desinformados que antes, porque hoy toda persona se pone en un lugar y se pone a hablar cosas y se cree que es experto en todo. Hoy, para esta pandemia, hermano, hubieron expertos para tirar para arriba. Y cuando tú ves esas personas, hablan como que fueran expertos, y cuando tú les preguntas qué es lo que han estudiado, no han estudiado nada, sino que una persona que ha tenido la oportunidad de salir a hablar en las redes. Pero como hijos de Dios, al punto que quiero ir, de que estancarnos, hermano, en el crecimiento de nuestra esperanza o en el crecimiento de nuestra fe, nos hace un daño grande. Habemos alguno, hermano, porque cuando comenzamos a decir que nosotros descansamos en las promesas de Dios, en el carácter de Dios, es fácil cuando todo nos está yendo bien, pero cuando las cosas no nos están funcionando, hay una manera en que nosotros, hermano, hacemos estudio de Dios. Primero, muchas veces nosotros, hermano, nuestra esperanza descansa en nuestras emociones. Por eso que hay personas que a veces, hermano, te mencionan y te preguntan, pastor, es que la salvación se pierde. Es como que me cansa que yo tengo en el cielo, esa ancla que está allá en el cielo. ¿Cuál era el propósito del ancla? Afirmarla en ese lugar. Es que esa ancla algún día se pudiese destrabar, pastor, y perderse mi barco. Entonces la pregunta, hermano, no está si el ancla se puede destrabar. La pregunta que yo pudiera hacerle a esta persona que a veces al no crecer, hermano, en el conocimiento de su fe o entender lo que Dios dice, él comienza a hacer, hermano, teología, comienza a hacer estudio de Dios en función de sus emociones. Me pregunta, hermano, pastor, ¿es que la salvación se pierde? Pastor, es que... es porque la pregunta que yo le diría es ¿qué es lo que estás haciendo que te da ese sentimiento de que tú puedes perder la salvación? Porque cuando nosotros comenzamos a funcionar de esa manera, hermano, un día nos levantamos salvos, el otro día nos levantamos condenados. Es porque nosotros, el conocimiento que nosotros tenemos de Dios está basado no en lo que la palabra de Dios dice, no en el carácter de Dios. Yo estoy comenzando a hacer, hermano, teología, estudio de Dios, no en lo que la revelación de Dios me está diciendo, sino en lo que yo siento. Yo siento, por eso usted encuentra personas, hermanos, que llegan a la iglesia, no siento la presencia del Señor. Así que la presencia de Dios, hermano, no está sujeta a si tú lo sientes o no lo sientes. Si yo lo siento, no lo de Dios siente. La Biblia me enseña que Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Lo sienta o no lo sienta, Dios está ahí. Dios se manifiesta, hermano. La presencia de Dios se manifiesta donde un pueblo de Dios lo honra. Lo sienta o no lo sienta. Por eso te digo que la vida cristiana es una vida de fe. No andamos por vista, andamos por fe.
Las personas, hermanos, de que comienzan a hacer estudio de Dios por medio de lo que sienten, quiere decir que están en desventaja porque hay días que se sienten salvos, hay días que se sienten bien, hay días que no se sienten del agrado de Dios, hay días que se sienten del agrado de Dios. Y cuando tú funcionas de esa manera, hermano, hay días que no te atreves ni ver hacia el cielo porque tú te sientes que tú no mereces el perdón de Dios. Cuando la palabra del Señor nos dice, hermano, que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Mi esperanza, hermano, no tiene que estar fundamentada en mis emociones. Segundo, la esperanza no tiene que estar fundamentada, hermano, en la lógica. ¿Por qué te estoy queriendo decir en la lógica, hermano? Cuando nosotros hacemos nuestra base de la vida cristiana, de la esperanza, en la lógica humana, es donde salen las palabras aquellas, hermano. No es cierto, hermano, de que si nosotros, así es la lógica. Estoy diciendo de que nosotros no descansamos, nuestra esperanza no puede descansar ni en las emociones, ni en la lógica, sino que en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros hacemos, hermano, de la lógica, hacemos el estudio de Dios, comenzamos a hablar de esta manera. ¿Verdad, pastor, que si yo diezmo me debería de ir bien? Entonces, pero fíjese que yo estoy diezmando y a mí no me van bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo dejo de diezmar porque la lógica me dice que si yo doy algo para Dios, pues Dios me debería de dar algo. Pastor, si yo me estoy comportando bien en mi casa, ¿no es cierto que mi esposa debería de portar bien también conmigo? O pastor, la esposa diría lo mismo, porque por lógica nosotros estamos queriendo decir, hermano, de que a las personas que se portan bien, que viven una vida conforme a lo que la Biblia dice, les debería de ir bien, pero esa es una lógica, hermano, porque cuando vemos la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos descansar en lo que la Biblia dice y no en las emociones, no en la lógica. A veces a los hijos de Dios, hermano, funcionando bien y les va mal. Pero eso no quiere decir, hermano, de que tu esperanza en Dios tenga algún problema. No, porque mi futuro está asegurado en las manos del Señor y mi futuro no depende de cómo yo estoy viviendo. Mi futuro depende de lo que Dios ha dicho que yo voy a vivir. Tercero, ¿sabe qué? Hay personas que tal vez no hacen estudio de Dios a través de las emociones, no hacen estudio de Dios a través, hermano, de la lógica, pero sí de los eventos. Hay personas, hermano, de que, por eso, una de las cosas que te estoy diciendo es, hermano, primero es que yo debo de conocer la palabra de Dios. Segundo, yo debo de entender la palabra de Dios. Hay personas de que conocen bien, hermano, y te van a hablar de la Biblia, de Apocalipsis, de todo. Pero cuando van a hacer práctica, a poner en práctica o entender lo que la Biblia dice, hermano, distorsionan la Biblia y comienzan, hermano, y en él iban a ser benditas las simientes de la tierra. Pero Abraham, cuando Dios dice una palabra, Dios no dice una palabra por lo que tú eres, dice una palabra por lo que Él es. Dios le dijo a Abraham, te vas de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar y de ti voy a levantar una descendencia. La Biblia dice de que Sara era estéril y además de que era estéril, Sara era una anciana y Abraham era un anciano. Se tardaron 25 años, hermano, para que la promesa que Dios le había dicho a Abraham se cumpliese. Abraham en esos 25 años, hermano, cometió errores porque comenzaba a tener un conocimiento de Dios, pero no llegaba a entender todavía ni comenzó a tener dificultades, hermano. Pero a medida que fue avanzando Abraham fue comenzando a conocer de una manera diferente a Dios. Comenzó a ver que lo que Dios decía jamás iba a mentir. Comenzó a ver que era un Dios justo. Comenzó a ver que era un Dios misericordioso. Comenzó a ver que era un Dios de gracia, un Dios de amor. Comenzó a conocerlo Abraham. En el capítulo 22, hermano, ya han de haber pasado unos 30 y tantos años de donde comenzó el caminar de Abraham con Dios. Y le sale Dios, hermano, diciendo, quiero que me entregues a Isaac. Cuando le pidieron a Isaac a Abraham, hermano, tú sabes lo que dice la Biblia de que Abraham le dijo al muchacho, tenemos que salir porque Dios nos ha pedido que vayamos a hacer sacrificio. La pregunta, hermano, es cómo Abraham pudo sacrificar
a Isaac. ¿Cómo? Te pones a pensar que a mí me pidieran a mi hijo, hermano, que se llame Isaac. Abraham a esa altura, hermano, había avanzado, había crecido tanto en las promesas de Dios, había avanzado tanto en conocer a Dios, que conocía tanto a Dios que si sabía que iba a matar a Isaac, conocía que era un Dios poderoso para levantarlo. Conocía, hermano, de que si Dios había dicho que Él era el Padre de multitudes y que en Isaac iban a ser benditas las demás, iban a ser esa generación. Abraham le entregó ese hijo a Dios, hermano, porque al nivel que Abraham llevaba, ya Abraham ya no dependía de las emociones de él, ya no dependía, hermano, de la lógica de él, ya no dependía de eventos, dependía, hermano, de lo que Dios era. Mi esperanza y tu esperanza, hermano, no depende de cómo estemos viviendo. Si estamos bien o estamos mal, no depende de eso. Depende de lo que Dios ha dicho. Mi futuro está asegurado en las manos de Dios. No importa lo que venga, hermano. Por donde mi barca tenga que atravesar. No importa si a veces se tenga que hundir. Pero mi ancla, mi esperanza está en el reino de los cielos. Tarde que temprano. No importa las tormentas que van a sacudir mi embarcación. No importa las tormentas que van a sacudir tu embarcación. Tú vas a llegar a puerto seguro. Yo voy a llegar a puerto seguro porque nuestra confianza no está puesta, hermano, en lo que está sucediendo. Está puesta en quien dio la promesa. Pero si nosotros, hermano, el peligro de no avanzar en el conocimiento de nuestra fe es cuando nosotros en esta vida tomamos decisiones y a veces van en contra de lo que la Biblia dice porque no entendemos lo que la palabra del Señor dice. Hemos seguido funcionando a través de nuestro razonamiento y decimos, eso no tiene lógica. Dios no es un Dios de lógica, hermano. Nunca trates de entender a Dios por la lógica, que nunca lo vamos a entender. Dios, hermano, es un Dios que no actúa como nosotros creemos. Nuestra confianza está puesta en Dios. Y a medida que nosotros vayamos avanzando, hermano, en el conocimiento y entendiendo lo que la Biblia dice, no importa qué otra circunstancia venga, tú y yo nos vamos a seguir sobreponiendo. Para decirte, hermano, la única cosa que he visto yo en esta situación que hemos vivido, hermano, del coronavirus, es que no nos hemos podido reunir. Pero como mi relación con Dios no está sujeto a un lugar, hermano. Mi relación con Dios está sujeto a la persona de Él. Quiere decir que yo lo puedo hacer en cualquier lugar. Lo único que extrañé de esta situación es que no me pude reunir en la iglesia para verme con ustedes y ver personas que siguen avanzando, cristianos nuevos. Pero del resto, hermano, si me dice, pastor, ¿qué te hizo el coronavirus? Me puso más gordo, hermano. Comí más, me he divertido más. ¿Sabes por qué? Porque mi manera de ver a Dios no es por los eventos, sino que yo los eventos los mido por lo que Dios dice. Así es que yo estoy seguro, si pasé esta crisis, van a venir otras más. Y le digo a las demás crisis que vengan, igual te voy a ver, porque te quiero decir que mi esperanza está fundada en la palabra que Dios dice, en sus promesas. Mi esperanza tiene como base la persona de Dios. Mi esperanza está en los cielos. Y esa esperanza, como está en los cielos, mi futuro y mi destino está en los cielos. Tarde que temprano me tengo que ir de esta tierra y debo de tratar de honrar a mi Señor viviendo, no por emociones, no por eventos,
y no por lógica humana, sino por lo que la palabra de Dios, aunque a veces, hermanos, diríamos que alguien me diría, para terminar, te diría, pastor, ¿cuánto es 2 por 2? Usted va a decir, pastor, 2 por 2 son 4, pero te digo que si la Biblia me diría 2 por 2 son 3, aunque la lógica, mira, y el razonamiento, mira, 2 por 2 son 4, yo te diría, mi Biblia dice 2 por 2 son 3, pero me diría, pero estás mal. 2 por 2 son 4, no me importa que esté mal. Mi Biblia dice 2 por 2 son 3 y tú te puedes quedar con tus 4 y yo me quedo con mis 3. Yo prefiero creerle a Dios, hermano, que creerle a lo que la gente me dice. Prefiero descansar en lo que Dios ha dicho y no en lo que me dicen. Prefiero descansar en un Dios que me puede sostener aunque no tenga trabajo, no en mi trabajo. Prefiero descansar, hermano, en la confianza que he depositado en Dios y no en lo que yo estoy viendo. Cuando yo comienzo a poner mi confianza, hermano, en lo que yo veo, es cuando yo comienzo a tomar decisiones que no van a honrar a Dios. Si yo pongo mi confianza en Dios, toda decisión que venga, yo la voy a poder, hermano, digerir a través de los principios bíblicos. Padre, gracias te doy, Señor. Porque no ha sido tan fácil, oh Dios de la gloria, cambiar mi manera de pensar. A veces, Señor, nos toca ir en contra de una corriente. A veces, Señor, sé mucho de tu palabra, pero lo mal aplico, Señor. Y a todo lo ando pintando, Señor, de cosas que no son. Yo te suplico, Señor, que nos ayudes a conocerte, a lo que tú eres, que como hijos de Dios comencemos, Señor, a profundizar en el carácter tuyo. Para que no salgan esas preguntas, pero si Él es justo, ¿por qué me pasa esto? A medida, Señor, yo comienzo a conocerte. Por eso es que Abraham nunca pudo decir, pero si dijo que en Isaac me iba a levantar descendencia, ¿cómo es que hoy me lo pide? Él ya no miraba, Señor, las cosas que sus ojos físicos miraban. Él te miraba a ti, por eso lo pudo hacer. Señor, ayúdanos a confiar, Señor, en tus promesas, a confiar en tu palabra y no andar confiando, Señor, en lo que nosotros vemos. Nuestro corazón es engañoso, nuestros ojos muchas veces están distorsionados, Señor. Ayúdanos, Señor, a ungirlos para que podamos ver, Señor, lo que tú quieres que miremos. Nuestro futuro está asegurado en tus manos y no importa, Señor, de dónde arrecie la tormenta, no nos puede dañar. Pero Dios de la gloria, las decisiones, Señor, en las cuales me he visto afectado y que no he honrado tu nombre es porque cuando se llegó el momento de poner en práctica y de entender lo que tu palabra decía, yo preferí, Señor, irme por el razonamiento, por mi emoción. Y eso, Señor de la gloria, me ha causado problemas. Padre, bendice la iglesia. Ayuda, Señor, en este día, oh Dios de la gloria, que se celebra aquí en Canadá, el Día de los Padres. Da sabiduría a los padres. Danos sabiduría, Señor, que nuestros hijos puedan ver, oh Dios de la gloria, a un hombre de Dios que no descansa en circunstancias, no descansa, Señor, en lo que está sucediendo. Descansa en la palabra tuya, Señor. Tu palabra tiene poder. Tu palabra es viva y es eficaz. Ayúdame a cada día, Señor, a depender más de ella. En el nombre de Jesús, Señor.